Entonces, ese último objetivo me parece el más importante. El tema de memoria, como les decía, es uno de los ejemplos clásicos y más, me parece más bonitos porque relaciona muy bien lo que es el hardware y el software. Y voy a entrar un poquito, esto es lo que está en el video, pues no lo voy a repetir acá. Pues si tienen alguna pregunta está muy puntual, pues lo aclaramos sobre el tema del modelo, de lo que, el modelo que tenemos en mente hasta ese momento, un modelo muy simple donde tenemos memoria, pero pues en el fondo los computadores modernos tienen una jerarquía de memoria, y bueno, aquí está un poco de historia. Eh, Profe, sí, dime. yo sí quedé con la duda de lo que había dicho hace 8 días. Ajá, ¿sobre qué? O sea, porque yo me puse a buscar el video y pues no lo encontré. Y te pregunté y me dijiste que esta semana algo así, pero no entendí entonces Ah, no, no, cómo pero íbamos a no, hacer. no, no, un video no, ya te pongo, pongo paso aquí para que no eso. O sea, Eh, es decir, lo que ustedes van a experimentar en su computador cada uno es algo parecido a esto. Obviamente cada uno va a ser diferente porque tiene un computador diferente. ¿Y en qué caso diferente? Pues eh, un sistema de jerarquía diferente, memorias cachés de diferente tamaño, y van a ver que eso directamente impacta en la forma como les va a aparecer esto. ¿Sí? Entonces, pues no quiero como quitarle mucho la sorpresa a los laboratorios, pero es eso, parto de acá. Y luego lo que vamos a hacer es, en esa parte del curso, es explicar este comportamiento. Lo que están viendo ustedes en este momento son la media de ejecución de cada uno de los algoritmos versus el tamaño del arreglo. Y hay 6 algoritmos, ¿de acuerdo? Y eso es para la réplica uno. Yo les pedí que hiciéramos 2 réplicas. Aquí está la réplica 2. Aquí está la tabla de ANOVA. ¿Sí? Luego haremos pues, en la tabla del valor P, el valor F. Bueno, esta parte importante del error, ¿sí? Que es importante. Lo vemos en la tabla. Y esa es otra, la réplica 2. Ustedes comparan la réplica uno que es esta, con la 2, entonces uno ve, listo, pues uno que puede decir allí. Yo siempre parto con ese ejercicio, es para, les expliqué y les voy a explicar en la tabla para calibrar el instrumento. Si no les da así, algo parecido como lo que tengo en pantalla, es porque o no hay no hay un patrón como lo que ven aquí ustedes, entonces significa que el experimento quedó mal hecho y que posiblemente hay unas fuentes de error o unos factores que no están controlando muy bien. Entonces, yo les di la libertad de ejecutarlo en cualquier momento y está bien. Entonces, por ejemplo, esto fue de algún estudiante, otros posiblemente si descargo en este momento uno y lo grafico y hago el análisis de la ANOVA de 2 vías y hago esta gráfica que se llama gráfica de interacción, cómo interactúa el factor versión del algoritmo con el N. Entonces, es probable que, y todavía algunos, estamos hablando con el tiempo normalizado. Entonces, esto me parece importante porque los que pensaban que, que a medida que el tamaño del N aumentaba, el tiempo de ejecución aumenta, o algunos decían que no, o posiblemente no tenía idea de lo que estamos hablando acá. Puede ser. Lo que quiero llegar es que eso depende del algoritmo. Entonces vamos a ver que hay un algoritmo que aprovecha muy bien la localidad espacial. En realidad son dos. Aquí ustedes ven el algoritmo 6 y el algoritmo 4 son los que mejor se comportan. Y lo más interesante es que independientemente del tamaño n, eh, el comportamiento es mejor. Mire que el tiempo, si usted compara ese tiempo acá en nanosegundos, aquí creo que está en nanosegundos, sí, 3 nanosegundos, 3 coma algo, comparado con la peor versión. Y hay dos peores versiones. Si ustedes ven aquí en la gráfica, acá se ve que es la 2 y el algoritmo 5, ¿sí? Que tiene un recorrido KIJ y KJ y KIJ, ¿sí? Y hay unos intermedios. Eso más o menos es lo que ustedes van a tener que evidenciar con sus datos. Si no aparece así, por ejemplo, si no aparece ese patrón, entonces hay que revisar en la forma como estamos ejecutando. Nosotros les di unas pautas de ejecución, por ejemplo, ejecutarlo en la consola o en el PowerShell de Windows para evitar ejecutarlo directamente en Visual Studio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, entonces ahí uno veía que, digamos, eso los comenté en un laboratorio, bajaba bastante la variabilidad.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, y aquí yo me di cuenta con esa tablita, también les voy a explicar cómo interpretarla. Si ustedes se dan cuenta que este error, el error, eh, el error total es mucho mayor que el efecto que tiene al variar la versión o variar el tamaño, que son esos valores de acá, ¿sí? El SC ajustado. Si esos valores son, ese error es muy grande, y también esa observación se le hice en la nova que ustedes me presentaron en el segundo parcial, en el ejercicio, creo que el 15%, el que cabe calificar. Si ustedes, ahí les puse, observen que este error es mucho más grande que, o sea, y eso corresponde a algo que no controlo, algo que no pude modificar y no pude controlar y se metió y generó ruido y lo que hace es incrementar este valor y entonces es probable que eso me dé, no siempre, a que yo concluya cosas, cometa error tipo 1, error tipo 2, o sea, que concluya cosas erróneas acá con respecto al valor P. Eso es, entonces simplemente uno verifica si este valor debe ser, ojalá, mucho menor. Sí, esta variabilidad más bien del error, lo que no controlo, debe ser mucho menor a lo que sí controlo. Sí, miren que obviamente estoy cambiando la versión del algoritmo, pues esto tiene mucho peso en el modelo lineal que ya luego lo haremos. El n también tiene mucho peso y esta es la combinación del n con la versión, tiene mayor peso, ¿no? Hay una interacción allí y el error debe ser bajito. Algunos tienen esto mucho más grande que lo que aporta cada uno de los componentes de los otros demás factores. Entonces, es lo que vamos a aprender ahí en el Nator, como a interpretar. Y es esto, llegar a algo como esto. ¿Y eso dónde viene? Miren, voy a meterme aquí un poquito. Esta gráfica está en el libro, está en la sección 6, en la figura 648. En el mismo capítulo que estamos leyendo, más adelante ustedes van a ver, al final del capítulo, van a ver que ese mismo experimento pues, lo hizo el autor del libro. ¿Sí? Es más, por ahí en una página del libro está el código que fue el que yo me basé para hacer la práctica número, que es esta, perdón, estas versiones que están acá, eso es del libro. Y en la misma página, pues, lo hice unos ajustes, pero básicamente lo que está allí en ese libro, y obtienen esta gráfica, ¿sí? Ahí están los 6 algoritmos, y si ustedes ven que en teoría, las que lo hicieron de una forma más precisa porque trataron de hacerlo muy aislado. Y bueno, lo que uno puede obtener allí es que hay 3 grupos de algoritmos, ¿sí? De los 6 hay parejas y hay la peor versión, la mejor versión son 2 y 2 intermedias, que es algo parecido, si ustedes ven acá, a lo que está acá. O sea, es decir, esto yo me lo esperaba, ¿sí? No me sorprende porque la teoría dice allí, eso dice la teoría. Lo que vamos a aprender a partir de ahora es ¿por qué es eso? ¿Por qué hay un mejor algoritmo? Sí, ya, claro, la clave es la localidad espacial. Porque hay uno intermedio y porque hay uno peor. Sí, ahí están los 3 grupos. No tan exactos porque, pues, pero digamos que esto es suficiente. También les comenté, y en otro también vamos a ver por qué aquí en los niveles más bajos hay algo que no, miren que, que la mejor versión ahora es la peor aquí. Y eso también se explica, y eso son fuentes de error que estoy tratando de identificar desde el principio para que ustedes las puedan corregir. Y eso también lo voy a hablar en la pues para no perder como una sorpresa, pero cuáles las posibles fuentes de error que me han pasado cuando sustentan el trabajo final y llegan con cosas que pues, no hubieran haber llegado porque no tenía sustento para análisis, por ejemplo. Entonces son casos muy puntuales, los tengo ahí guardados para mostrárselos de trabajos anteriores, que espero que no le pasen a ustedes. Entonces por eso estoy tratando en el laboratorio y aquí en el curso, pues tratando de explicarles muy bien el proceso de análisis y evitar esos problemas que se cometen a menudo y que me ha pasado pues por experiencia eh, en las entregas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y esto es simplemente de dos factores, para no de 2 vías, ¿de acuerdo? Que es esa tablita que está acá. Luego ya hablaremos de hasta 3 vías o 4. Ya con el sistema, con el Minitab, pues podemos hacer análisis de hasta 4. ¿Sí? Entonces, por eso quise arrancar la clase con esto, que es lo que ustedes van a experimentar. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan instalado Minitab y miremos esta gráfica, a ver si tiene que si ustedes comparan esta con esta, ¿cuál creen que es mejor? ¿Sí? Entonces, si lo comparo con la teoría, con lo que yo espero, que es lo que está aquí más adelante, perdón, me adelanto esta, pues yo creo que la mejor es esta, que fue la réplica 2. Eso es de uno de ustedes, no sé de quién será, pero la réplica 2 le quedó mejor
desarrollada que la réplica uno que fue la que hicimos en el laboratorio. ¿Sí? Yo dije, la réplica 2 háganla en otro momento. Es probable que, sí, para que vean que sí impacta en el momento en que usted hace la prueba. Y es el concepto de réplica. ¿Sí? Entonces, que es diferente a lo de repetición que ya hemos hablado antes. Entonces, son cosas que ya... Entonces, vamos a partir de lo que, lo que vamos a obtener y vamos a devolvernos a través de la teoría de lo que es la jerarquía de memoria para explicar todo esto que está pasando acá. ¿Sí? Y luego predecirlo. Que si me cambian el algoritmo, entonces yo puedo predecir cuál, por ejemplo, observen que aquí en 759, por ejemplo, para este persona o el computador o la unidad experimental donde se ejecutó esto, miren que él empieza a cambiar a partir de 759. ¿Sí? Posiblemente y si usted ven aquí en el del libro, ¿sí? Ese es otro también que descargué por allí, entonces empieza a cambiar a partir de ese punto, y este cambia a partir de 250, ¿sí? Entonces, y los algoritmos intermedios a partir de 450, miren que son esos puntos de inflexión, como los llamo yo. Eso depende, ¿de qué depende? Eso es como una huella que va a depender del sistema de cómputo. Si usted lo ejecuta en un computador diferente, permíteme devuelvo, va a cambiar. Entonces, cada uno, eso es como la huella de su ejecución. Entonces, con eso uno puede, y luego ya podemos decir, no necesidad de hacer un experimento para saber que a partir de tanto valor va a empezar a cambiar ese comportamiento, ¿sí? Y hay unos algoritmos que no lo impactan, como están viendo acá. Y esto es, digamos, que resume el efecto o el impacto más bien que tiene la jerarquía de memoria y el software, ¿sí? Porque miren que son 6 algoritmos, 6 formas de hacer el mismo problema, resolverlo, y tiene la misma complejidad algorítmica, pero son 6 formas de hacerlo diferente, 6 formas distintas. Entonces, ese software o ese algoritmo impacta directamente en el desempeño, a tal punto que yo tengo aquí versiones de 3, algo, 3,2 nanosegundos comparado con esta que está por acá, que está pues, en el punto más extremo de 11, casi 12 nanosegundos, ¿sí? Entonces son mejoras que pues, si yo pienso en esa parte de escribir código amigable con la caché, pues hay que conocer también cómo internamente lo que estamos empezando a estudiar, todo el tema de lo que es jerarquía de memoria, ¿de acuerdo? Y es por eso que como ese tema lo vamos a tratar ya en el laboratorio, ¿sí? Entonces espero que no se lo pierdan, que va a estar bastante interesante. Y les va a servir para ir afinando las herramientas y conceptos para el trabajo final. Espero ya la otra semana, pues no lo llamo proyecto, en realidad es un trabajo, no es tan complejo como hace unos años que yo me acuerdo que sí, esos eran proyectos por el tema de que se quiere medir el tema de diseño de experimentos, pues se hizo como trabajos y van a ser trabajos en máximo de 3 personas, ¿sí? Eh, Eso luego, pues de pronto sí, llevan pegando ahorita en los grupos, pero pues eso es lo que vamos a desarrollar. Ya la definición del proyecto, pues no la he escrito, ya la tengo en mente y apenas la tenga, pues la empezamos a desarrollar, ¿sí? Es algo parecido a lo que estamos viendo aquí. Listo, eso es lo que quería como hacer en introducción, aclarar sobre el tema de, de lo de la nova. Profe, ¿cómo es el proyecto final? Precisamente es este, o sea, no es igual a este, si que les muestro proyectos finales anteriores, a veces pongo algoritmos sobre imágenes, filtros, a veces pongo detección de rostros, a veces un algoritmo, la convolución, o sea, casi siempre yo trabajo con elementos bidimensionales, puede ser matrices, puede ser arreglos, ¿sí? Este que está acá es de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, pero yo a veces pongo otros algoritmos donde me da la oportunidad de variar en cuanto al software, la localidad espacial y pues también temporal puede ser. ¿Sí? Entonces, eso es. Pero digamos que el algoritmo, ahí tengo una idea, vamos a ver si va la investigación. El algoritmo, es cada semestre es diferente, como digo, yo he trabajado el último que hicimos el último anterior fue este, no recuerdo, pero hace un año fue reconocimiento facial, un algoritmo ahí interesante que les presenté a los muchachos para reconocer, sí, personas, pues, los rostros. Entonces, al algoritmo, al sistema de entrada unas imágenes
de fotos de usted mismo, ¿no? En diferentes gestos y bueno, se entrenaba y bueno, eso era más, era un algoritmo de, pues, que es muy común. Pues, bueno, yo busco algoritmos como que tengan que ver con eso y convolución, ¿qué más me han hecho? Ah, cambiar, por ejemplo, en imágenes, hacer filtros. Usted cuando usan filtros de imágenes en sus aplicaciones, son simplemente operaciones matriciales de rotación, desplazamiento, convolución. Entonces, eso, yo trato siempre de hacer como problemas reales y donde tengan los algoritmos y hacen variaciones, versiones y se evalúa ahí siempre el tamaño, como está acá, el tamaño de la imagen, del arreglo que sea, ¿sí? De la estructura de datos que estoy trabajando. Y a veces también le agrego un tercer factor, que ahí siempre lo hago con tres factores normalmente, y el tercer factor puede, a veces pongo o que lo haga en diferentes lenguajes de programación o en diferentes computadores, ¿sí? Eso depende. Entonces yo varío, ¿sí? Entonces, pues, el algoritmo todavía, ahí lo tengo, toca mirar a ver si cuál busco uno bien interesante. Y si me ocurrió en este una idea, entonces, eso, pero son algoritmos. ¿Sí? Eso es. Bueno, eso mismo que estamos haciendo con este ejercicio del experimento aleatorio, eso mismo lo va a tener que hacer en el trabajo final, ¿sí? Estar pendiente de muchos de los posibles errores que pueden haber. A veces es necesario volver a repetir el experimento, por eso uno siempre hace un experimento preliminar, ¿sí? Para mirar cómo van las cosas, ¿sí? Mirar la variabilidad, el error, ¿sí? Entonces, ven acá, que aquí esa condición es muy distinta. Esta imagen que usted está viendo en ese momento es distinta a esta. Esta está más estable, pero en ambas se refleja esa integración entre el tamaño y la memoria para ciertos algoritmos. Pero digamos que esta digamos que fue mejor. Y si uno mira la nueva, pues posiblemente se tenga el error menor. Bueno, eso es casi igual, 18 y 26, con respecto a eso. Entonces, mire que puede ser algo que impactó que no puede controlar y me dio así. Por eso es la importancia de la réplica. Yo a veces pido 3 réplicas para que vean esa, entre más datos, pues mejor, ¿no? Bueno, y eso es. Entonces, eso es lo que vamos, hasta ahí vamos a llegar. Es decir, el objetivo de estas semanas, estas 2 semanas, es explicar los conceptos que hay detrás de lo que es el sistema de memoria de un computador moderno, ¿sí? Entonces, y por eso arrancamos con el tema de localidad, del principio de localidad espacial y temporal, ¿sí? Entonces, esto se explica con esta parte, el principio de localidad. A través de ese principio es que se estructuraron todo lo que es la jerarquía de memoria. Es la inclusión de una memoria caché eh, entre la CPU y la memoria principal. En los sistemas de hace 3 décadas o 4 décadas, eh, pues no tenían memoria caché. Era una memoria principal y listo. Los primeros computadores eran una memoria simple, una plana, digámoslo así, pero ahora se fue agregando varios niveles. Algo que les voy a pedir a ustedes es que instalen un programita, hay varios, ¿no? Pero este es el que yo uso, CPU-Z, ¿sí? Es un ejecutable y nos va a servir si quieren, hagámoslo una vez, ¿ok? Listo. Este CPU-Z, no sé si están viendo allí, me mira o me da información del hardware de mi computador, ¿sí? Yo tengo un Core i5 a 1.6 GHz y aquí ya viene el tema de la memoria caché. Mire que yo tengo un sistema de memoria de 3 niveles, ¿sí? Caché nivel 1. Vamos a ver que la caché nivel 1 pues tiene una caché para datos y otro para instrucciones, ¿sí? Ah, ahí está, Juan David, ahí lo pueden descargar si quieren. Sería bueno que lo vayan mirando. En el aleatorio va a ser necesario, pues, en el otro para que ya, para empezar a identificar qué es lo que está pasando, ya tenemos que recuperar información de mi computador en el cual yo hice el experimento. Entonces, aquí, eh, una caché nivel 2, ¿sí? Aquí se me por porque tengo 4 núcleos físicos y una memoria caché nivel 3. Cuando ustedes van a comprar un computador, entonces a veces hay que prestar atención porque puede ser un Core i5, pero el Core i5 eh, hay varias especificaciones o versiones, o Core i7, o no sé, el Core i3, bueno. Y uno mira siempre esta parte, la memoria caché, ¿sí? Es más probable, si ustedes ejecutan este programa, algunos tienen solamente 2 niveles de caché, y está bien, ¿de acuerdo? Entonces, como tienen 2 niveles de caché, van a darse cuenta que esta de prueba les va a dar un poco diferente, ¿de acuerdo?
esta que está acá, o más bien la del libro, es sobre un Core i7. Esta es sobre un Core, así aquí está, Core i7. Entonces, ahí en el libro está la especificación. Entonces uno mirando, uno se mira, bueno, es que depende de cuántos niveles y el tamaño de cada caché. Se va a dar cuenta que estos puntos de inflexión van a aparecer antes o después, depende de eso. Entonces ya estoy adelantando un poco eso, que eso depende de eso que estoy viendo acá en hardware, depende del comportamiento del sistema. ¿De acuerdo? Aquí están las cachés más específicamente. Hablaremos de tema del tamaño de la caché, el tema del tamaño del bloque. Bueno, son cosas que vamos a ir abordando a partir de ahora, ¿no? Hay una parte también de pruebas que también veremos, haremos en su momento, hacer un benchmark. Es una prueba que yo puedo correr para comparar mi CPU con el de mi compañero. ¿Sí? Entonces, es una prueba, hay una que es para CPUs, otra para bueno, ahí va el algoritmo. Entonces, con el mismo algoritmo toma los datos y aquí está en ese momento, me da un valor. ¿Sí? Hace una prueba por núcleo, usando un solo núcleo o usando todos los núcleos y me da un valor allí. Entonces, ese valor es comparable. Si usted le ejecuta en este momento, también le dan en benchmark y le dan bench CPU, me da el valor. Entonces, si usted le da un valor mayor, pues significa que es mayor. Se interpreta. ¿Sí? Hay varias pruebas. Entonces, es una forma también de comparar los diferentes sistemas de cómputo. ¿Sí? Y depende de la prueba, pues una depende mucho, bueno, acá hay todas dependen mucho del sistema, de la frecuencia de reloj del procesador, pero otras pruebas también dependen del tamaño de la memoria caché. Y si tengo dos o tres niveles. Todos van a tener mínimo dos niveles, pero van a dar cuenta que algunos tienen tres, cuatro no creo que todavía uno tenga. Y en nivel 3 algunos tienen hasta aquí, hasta no 6 megabytes como tengo yo, sino algunos yo he visto que tienen hasta 18, tienen, bueno, tienen bastante. Entonces, cuando son pruebas de mucho mayor tamaño, pues ahí se ve que eso impacta. Claro, un procesador con un nivel de memoria caché nivel 3 más grande, pues cuesta más. ¿Sí? Eso es. O sea, eso es de ahí. O sea, recuerden que en el video les expliqué que la memoria caché, ¿recuerdan qué tecnología es? ¿Se recuerdan? Ahí en el video aparecía, ¿qué tecnología, con qué se construye memoria Es caché? RAM, ¿no? SRAM. RAM, Es RAM. exacto. Y esa RAM es muy costosa. Y eso, y van a ver, usted compare dos procesadores, puede ser un Core i5, pero de diferentes versiones, y puede tener unos megabytes más de memoria caché de nivel 3, por ejemplo, o de nivel 2, y eso cuesta mucho, o sea, aumenta mucho el precio. Entonces, pero eso impacta, pues, obviamente en el desempeño. Entonces, van a ver eso que vamos a empezar a traer. Y lo estamos viendo, en el mismo algoritmo que estamos corriendo, aún no sabemos por qué en detalle qué pasa ahí, pero pues es lo que estamos aprendiendo. Y uno de los principios es está respetando o más bien aprovechando el principio de localidad. Y hay dos tipos de localidad, la temporal y la espacial, que es lo que está en el video, pues no voy a repetirlo aquí, pero pues, ¿no? Profe, yo tenía una Sí, duda sí, claro, sobre dime. el proyecto final. Sí. Entonces, no me acuerdo muy bien si entonces no vamos a tener examen final o solamente va a ser un No, sí, proyecto examen final. final sí vamos a tener, claro. ¿Sí? Sí, Y claro, esa parte claro. del proyecto final. Ok. Sí, claro, sí, el proyecto, hay el tercer parcial se hace en la semana 17. eh, Va a ser una parte asíncrona y otra parte de un ejercicio, que ya tengo ya ahí planeado. O sea, va a ser un ejercicio, como no hemos hecho ahora, no hay cabida para más, o sea, porque ya estamos ya encima de semana 14, no hay tiempo de hacer más ejercicio. Pero sí para la semana 17 está una parte que va a ser síncrona, luego definimos definimos bien la fecha, la hora, que normalmente que hay siempre las buenas horas del curso, y un ejercicio eh, puede ser del libro, uno que esté por ahí que ya tengo, puede ser uno de esos y lo entregan. Manuel, Profe, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, todo bien. Bien, profe, gracias. Te quería preguntar, es que este lunes que viene, no sé si es festivo, entonces tenemos laboratorio, Ah, pues no, sí, no los del sí. lunes, sino los del jueves. No, sí, toca Entonces, hacerlo. Ahí sí, sí, no. Sí, ayer dame un segundo, espérate. nada, tranquilo.
qué bueno. Sí, ayer me di cuenta que escuché que era festivo y estamos como, lo que podemos hacer es, no sé si, no vale la pena cancelar los del jueves y viernes haremos el oratorio. ¿Les ha pensado, es algo que tiene que ver con el sistema de entrada y salida? Bueno, no sé, estoy pensando, luego hablamos de eso. Yo miro a ver si con los del lunes más bien grabo algo y hacen la práctica por fuera de clase más bien para que avanzar un poco, ¿sí? Porque ya estamos como muy, sí. Luego lo defino bien, ¿vale? Por ahora no sé. Sí, ayer caí en cuenta y eso reta el cronograma. Pues y voy a intentar no cancelar, más bien es hacer o si los que puedan y asistir al otro laboratorio, pues bien, pues algo, pero no va a ser algo para entregar, pero sí algo para entrar algo de los conceptos. Voy a mirar. Ve, profe, nosotros estamos Dime. en semana 13 o 14 ya. Estamos en 13, ¿cierto? Este es 14, ¿no, muchachos? Sí, 14, 14 ya. 14. Uy, 14. Por eso, sí, entonces queda solamente un solo oratorio. tenemos, o sea, tenemos 3 semanas para lo del proyecto y lo del parcial, profe, o son Sí, 4 semanas que nos faltan. no, No, el 13, parcial tres puede semanas. ser en la 17 o en la 18. Yo se lo hago en la 17, a veces en la 18. El parcial Ah, listo. es en la parte final. Y el proyecto final también es en la semana 18. Se entrega en la semana 18. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, gracias. Entonces, además de lo que es la localidad espacial, pues ya ustedes vieron que es localidad espacial, ¿sí? Y uno puede ver esa localidad desde el punto de vista de los datos y de las instrucciones. Recuerden que hay un segmento de datos y un segmento de instrucciones. Entonces, para recorrer un programa, ejecutarlo, pues se ejecuta con el control del programa, va recorriendo una instrucción y si hay un salto, pues salta y eso llama, pues ahí te puede ver lo que es la localidad. O sea que, pero también se puede ver desde el punto de vista de los datos, de la forma como yo recorro los elementos. Un arreglo, por ejemplo, si yo lo recorro el A0, el A1, y eso te queda mucho con la forma en la que están almacenados los datos, ¿sí? Los arreglos o los vectores. Entonces, es la adyacencia o la cercanía física que hay, eso está en una dirección. Si es un entero, pues 4 bytes después está el A1, 4 bytes después está el A2, y así, eso ya lo hemos visto en el ensamblador. Sí. Entonces, lo ideal sería recorrerlo, aprovechar la localidad, recorrerlo. La espacial significa, bueno, temporal es que yo accedo a un dato eh, varias veces, ¿sí? En un tiempo muy cercano lo accedo varias veces, lo reutilizo más bien. Y la localidad espacial es que yo, si accediera a cero, eh, lo más probable es que en un tiempo muy cercano, casi que inmediatamente accedo a la 1, estamos hablando de una iteración, por ejemplo, luego la 2, así, cercano en la forma como se almacena en memoria, ¿sí? Se puede, digamos que se ve más claro cuando yo tengo un arreglo bidimensional. Si lo recorro por filas o por columnas, entonces ahí uno se ve que hay unos saltos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí les mostraba eso lo expliqué en el video, pero la forma como se van haciendo un arreglo, ¿no? Aquí se multiplica por 4 porque son 4, es un entero, ¿no? Eso es lo que decía. Aquí se puede ver claro los dos ejemplos. ¿Cuál de los dos es más rápido? ¿Sí? Ya por ahora ya lo podemos responder. Como no nos están cuantificando, simplemente cualitativamente me están diciendo cuál es más rápido. Entonces, ¿cuál de los dos es más rápido? Es que aquí, ¿qué tengo que mirar? Bueno, como ya sabemos que la memoria está estructurada de acuerdo aprovechando la cualidad espacial, entonces yo miro acá cuál de esos dos algoritmos aprovechan la cualidad espacial. Y para eso pues tengo que tener en cuenta cómo esos datos están almacenados en memoria. Recuerden que la memoria es una memoria lineal, ya lo hemos visto en Visual Studio, entonces no es una matriz, es básicamente un vector, un arreglo, y pues el primer elemento de ese arreglo es el 1, 1, ¿sí? El elemento 1, 1 pues depende. Luego, inmediatamente después sería la 1.2, luego seguía ese, en memoria está la 1.3, la 1.4, luego la 2.1, o sea que se almacena por filas. Primero la fila 1, cuando se termina la fila 1, inmediatamente luego se almacena la fila 2, y entonces hago cuenta que yo usted puede organizar esto de esa manera, ¿sí? Así está en memoria, ¿sí? No sé qué genera abajito, pues yo no alcanzo a ver por el... está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, de los algoritmos, ustedes ven el primer algoritmo, el for interno es que maneja el J, lo maneja J, entonces mire que aquí está cediendo primero el 00, luego 01, ¿sí? Luego 02, 03, entonces asumiendo que el índice empieza por 0 en memoria.
Entonces, y este de acá, el de abajo, observen que si inviertes el for, este es IJ y este es JI, y este lo que cambia es, no es el índice de la fila, sino de la columna. Bueno, no de la columna, sino de la fila. Entonces, aquí arranca en 0, 0, bueno, vámonos acá, en 1, 1, luego pasaría al 2, 1, luego al 3, 1, luego al 4, 1. Eso está recorriendo, estoy recorriendo, digamos, los elementos por columna, ¿sí? Pero habitualmente uno lo hace por filas. Entonces, ahí yo podría decir que, ¿cuál es más rápido? ¿Ustedes qué creen? El de arriba, profe. Por filas. Entonces, pero sí, si me vuelvo un poco a la gráfica que vimos, bueno, sí, vamos a ver que cuando el tamaño es muy pequeño, por ejemplo, esa matriz que es de 4 por 3, por ejemplo, o de 3 por 4, vamos a ver y lo vamos a experimentar y también analizar, es que esos dos al final van a ejecutarse a la misma velocidad. ¿Sí? Pero a medida que aumenta el n, ahí sí se van a ver las diferencias. Como están viendo ustedes acá, en esa gráfica, ustedes van a poder ver que al principio son muy parecidos, ¿sí? Más, cuando son muy pequeños, miren que el peor se vuelve mejor, o sea, no hay una... Bueno, esto también tiene otra explicación que vimos, que les expliqué en el laboratorio, también no sé con los demás, pero miren que no hay mucha diferencia, ¿sí? Cuando a medida que aumenta el n, ahí sí la localidad espacial eh, cobra mayor relevancia, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Pero sí, en teoría, si me preguntan cuál es más rápido, pues sí, en teoría es este, o tiene la capacidad de ser más rápido, pero pues digamos, si lo hacemos, eso vamos a hacer, digamos, papel, y nos va a dar que, teóricamente, con las formas que vamos a aplicar, los dos básicamente nos va a dar el mismo desempeño, digamos, porque esas van a ser muy pequeñas, ¿sí? Ahí no hay muchas diferencias. Eso también vamos a verlo. O sea, no siempre, repito, y eso, claro, eso también va a concluir luego en su proyecto. No siempre, cuando un algoritmo no aprecia localidad, es que sea el peor, no. Eso depende también precisamente, eso vamos a ver luego, pero me estoy adelantando un poco. Esta gráfica se le llama, ustedes buscan por montaña de memoria o pues, el perfil de la jerarquía de un procesador. Eso es un Core i5, apareció el mío, Core i5. En esa gráfica, aquí en este enlace pueden ver los demás diferentes procesadores. Hacemos de una vez, ojalá, no sé si se no verifica ahorita, pero pues, está activo. En esta, aquí pueden ver, digamos, diferentes desempeños de memoria, ¿sí? Yo sé, venga, aquí está mostrando aquí lo hacen pues cambiando el tamaño del elemento y el stride. El, el stride es la forma como yo recorro el arreglo, cada cuánto, ¿sí? Saltos de 1, saltos de 3, de 5 elementos. Entonces, nosotros lo que le mostré ahorita en el experimento del laboratorio es un solo perfil, un solo perfil, pero uno puede variar el stride bueno, y puede crear una superficie así tridimensional. Esto es para un Pentium 3, ¿sí? Y como digo, eso es un core, un iMac Core de 2 núcleos, eso es un Core i7, ¿sí? Entonces, y esa forma, las curvas que nos van a aparecer en el experimento, pues dependen pues aquí miren el desempeño, no tiempo, sino desempeño. Entonces, entre más alto, mejor, mayor desempeño. Y el mayor desempeño le define la caché nivel 1. Luego el caché nivel 2, que uno va a ver que hay como 3 niveles, ¿sí? Los que tienen procesadores de 2 niveles, pues le van a aparecer solamente 2. Si ampliamos nuestro experimento a un tamaño más grande, pues ya vamos a tener necesidad de usar el siguiente nivel de la memoria caché, que es la memoria principal, ¿sí? Que esa tiene un peor desempeño, está por acá, miren, que se llama la DRAM. Entonces ahí uno puede ver el desempeño, y también depende no solamente del tamaño, sino el strike, ¿sí? Y acá hay otro, este es de un Core i5, este es el que yo tengo, entonces uno puede mirar acá, ¿sí? Los diferentes tamaños del arreglo, y sí, aquí uno puede ver los siguientes niveles. Como estoy viendo el throughput, el desempeño en megabytes por segundo, pues es como el inverso del tiempo, pues el mejor desempeño va a ser aquí, en tamaños pequeños. Y a medida que voy agregando, pues
voy aumentando el tamaño de esa variable, ese arreglo, pues hay necesidad de trabajar con la memoria principal. Y eso que vamos a empezar a ver ahorita, ¿sí? Y simplemente les dejo como una referencia para que... hay una pregunta que, bueno, antes de seguir, quería preguntarle a ustedes, en la lectura para hoy, es que yo hasta hay una actividad, la actividad semana 14, miércoles semana 14, aparecía, ver el siguiente video, ¿de acuerdo? Ustedes lo vieron, ¿cierto? ¿Todos? Sí, profe. Sí. Sino que ahí aparece, y lo aclaro para que los que no lo hicieron, ahí aparecen unas preguntas durante el video, ¿sí? Por eso que me aparece la respuesta, muy raro. ¿Se me apareció así? No. Estoy viendo eso. No, no, mira, bueno, usted venga, aquí, bueno, si quiere contestamos esto acá, dice que, mire, esa es la respuesta correcta que está marcada allí, yo, tan raro. Pues, Además de profe, la, a nosotros pues la podíamos marcar y luego verificamos si estaba bien o mal. pero no le apareció, no es la respuesta, no. Sí, aquí No, no. No, profe. bueno, bueno, muy mal. Entonces uno va a comprobar y sí, bueno. Lo que digo simplemente a los que no lo han hecho es que al final, no se dieron cuenta, después de la pregunta 6 aparece una estrellita al final del video y aparece las que usted contestó, ¿sí? Y tiene que, Profe, ¿eso es calificable? Es que yo vi el video en YouTube y ahí no salía nada de eso. no, perdón, en el enlace de Moodle sí es, bueno, digo, los que no lo hicieron, en Moodle es que lo asocia a un video interactivo. Después de contestar las 6 preguntas, darle aquí simplemente enviar y listo. Y quedan las respuestas guardadas. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para los que no lo, bueno, entonces lo pueden hacer, o sea, simplemente es porque yo pensaba hacer ahorita yo te había preparado precisamente algo parecido a esto, un test de selección múltiple sobre el video y lo de la lectura, pero básicamente eso, cuando me di cuenta que está como video interactivo, entonces yo dije, no, pues para que ya, que lo hagan ahí mismo y no olviden simplemente al final darle aquí enviar y listo, ¿de acuerdo? Que eso me quede registrado las respuestas pues aquí en Moodle, ¿de acuerdo? Por Pero como así, eso, en el mismo video del Moodle está, o sea, se sí, responden las preguntas. sí, es un Pues, video profe, interactivo. y si yo la hice, o sea, yo fui respondiendo las preguntitas, pero al final yo no le hundí submit No, por answers. eso, Me entonces, toca volverlo a hacer. sí, pues Sí, yo Uy, simplemente, también hice lo pero no mismo. volverlo, no También hice lo volverlo, mismo. no volverlo a hacer, pues aquí están marcados los punticos Ajá. Le y das pues a las preguntas y las le da vuelve a las resolver. preguntas y aquí yo puedo bueno. adelantarme las preguntas y luego le da comprobar y enviar y listo. Y al final le da enviar, ¿de acuerdo? Le damos ahí a la estrellita al final, ¿cierto, profe? Exacto, sí, exacto, eso es. Ah, ok, ok. Sino que Listo, profe. se me olvidó el correo advirtiéndonos eso, simplemente para que quede la respuesta ahí guardada, ¿listo? Entonces, si no, Profe, pues yo lo pueden también hacer, ahorita no me hay volví a problema. meter y me doy cuenta de que se me reinició. Me dice que eso ha Sí, cambiado lo que desde la pasa es que última vez. hice unos cambios a las preguntas, entonces le hice unos cambios, entonces vuelven a hacer, pero igual eso no es Ah, complicado, son bueno, conceptos básicos, ¿no? Entonces eso es lo que hago. Listo, para que no olviden, por favor, hacerlo. O sea, ver el video es responder esas 6 preguntas como de control, de que en realidad vieron el video. Y hay otro ejercicio que ya vi que algunos ya entregaron, que es este. Pues, a ver cuántos entregaron aquí. Listo. Entregaron. ¿Por qué no me aparece? Era No este es porque estás ejercicio. en vista de estudiante. Sí, debe ser. Sí, 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 eso. Ese ejercicio también es del libro y es simplemente organizar respecto o sea, organizar las funciones desde la mejor a la peor. Esas 3 funciones, clear 1, clear 2, clear 3 y creo que eso. ¿Y cómo organizo? Pues de acuerdo a lo que, pues no sé si tienen preguntas sobre ese ejercicio. Mira, ¿cuánto lo hicieron? Sí, sí, profe, ¿Sí? yo, pues me gustaría que, o sea, yo creo que lo hice bien, pero pues igual sí me gustaría como tener como la confirmación Listo. tuya de cómo Por era dos, como... profe, por dos. Ok, listo, dale. Okay. Miremos a ver si Sí, digamos, profe, yo también. listo, no está bien. Entonces, bueno, voy a, que yo, creo que sí, yo creo que lo puedo hacer en Excel. Hagámoslo en Excel para que lo muevo gráficamente en Excel.
Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Tengo un arreglo, una estructura de dos arreglos. Voy a darle aquí, listo. Este es el ejercicio 6.9 del libro. Entonces, dice que, que las tres funciones hacen la misma operación, ¿sí? Pero que varían, hay diferentes grados de localidad espacial. Entonces, ordene la función de la mejor a la peor. ¿Cuál de esas es la mejor? ¿Cuál es la peor? Pero uno cómo arranca haciendo este tipo de ejercicios. Primero, analizando cómo están organizados los datos. Eso es lo primero. Ya sea un arreglo, una estructura, o una estructura de arreglos, como sea. Entonces, me están diciendo que yo tengo un arreglo, una estructura de arreglos, ¿sí? Entonces, tengo dos arreglos que llama Bell y menos que de velocidad de aceleración, no sé, cualquier, ¿sí? Y cada uno de tres campos, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es o sea, un arreglo de dos vectores, digamos así, ¿sí? Y cada vector es de tres posiciones, ¿sí? Y luego instancio un arreglo de una estructura de 1000 elementos, ¿sí? Y esos 1000 elementos, que es el n, y lo recorro, puede ser 1000, puede ser 100, lo que sea. Entonces, primero quiero mirar qué es un elemento. Entonces, ¿ustedes cómo interpretan? Pues una estructura. Esta estructura es un arreglo, una estructura de datos de dos variables, ¿sí? Velocidad y aceleración. Y cada uno es de tres enteros. Bueno, entonces, digamos que en memoria, ¿cómo se vería? ¿Cómo podemos ver esa parte? Entonces, no sé, mi arreglo acá, lo pongo más cuadradito para que no. Entonces estamos diciendo que tengo un vector Bell, declaro Bell, y esa vector velocidad, por ejemplo, tiene tres campos, ¿sí? O sea, o tiene tres elementos. Aquí para que me permita, aquí, listo. Pero cada elemento es de 4 bytes. Entonces, usted puede verlo como de dos maneras. Una, como quiera verlo. Puede hacerlo así, como resaltando que estos 4 bytes, ¿sí? Están viendo velocidad. Aquí 4 bytes y 4 bytes. Va a hacerlo así por ahí. O puede hacerlo como una chorrera hacia abajo, pero pues creo que queda más fácil aquí. Ese primer elemento es el que se le denomina Bell, ¿sí? 0, ¿no? ¿De acuerdo? Este es de tres elementos, de Bell 0, luego seguiría Bell 1, luego seguiría Bell 2, no, Bell 1, luego seguiría Bell 2. A veces son imágenes, a veces son, aquí me encontré con, listo, ese es y luego en la declaración pues tengo algo parecido, pero a esta última variable se le llama aceleración, por ejemplo. Entonces aquí tengo, cuando yo acceda a aceleración, no sé si es aceleración, pero que es aceleración, tengo un arreglo, listo. Es una estructura, ¿sí? De dos vectores enteros, ¿sí? Bueno. Y ahora, luego aquí defino una variable point, que es una instanciación de ese, una variable p que implementa 1000 elementos de esa estructura. Entonces, ¿qué significa? Que entonces yo tengo aquí, esto es un punto de esa estructura y lo puedo llamar, por ejemplo, imagínense que llame de 0. ¿De acuerdo? Sí, es un solo punto. Pero me están diciendo que yo instancio esto, que no va a ser los 1000, ¿no? Pero obviamente no, pero simplemente estoy colocando, es que aquí tengo un punto 1, un punto 2, un punto 3. O sea que cuando ustedes vieron el estructura de datos, ustedes imaginan esto de esa manera. ¿De acuerdo? Ese es el punto 1, voy a soltarlo acá. Pero dentro del punto 1 está la estructura de dos elementos, vector y aceleración, y cada uno con 3 enteros, y enteros de 4 bytes. Eso es un byte. Listo. Para desarrollar el ejercicio, entonces, esa es la forma como se almacena, esa es la estructura, pero como les decía, esto se almacena
en memoria. Y la memoria, pues, es una memoria similar a un vector, donde se define una dirección. ¿Sí? No me interesa por ahora qué dirección. Se define una dirección y el contenido. ¿Sí? Y en el modelo que hemos trabajado hasta ahora, pues hemos definido por simplicidad, yo puedo organizar, así como hicimos en Visual Studio, yo puedo organizar esa memoria en una columna, o en 4 columnas, o en 8, ¿de acuerdo? Si aquí, no sé si tengo aquí Visual Studio, pero ya lo hemos hecho. O sea, usted coge la memoria, le da la dirección inicial, y usted puede ver la memoria en 4 columnas, pero en realidad la memoria es una sola columna, digamos así, que usted lo organiza visualmente en 4, ¿de acuerdo? Pero puedo hacerla como físicamente es, dirección y contenido. Digamos que por ahora la dirección es, no me interesa qué, pero digamos que la primera dirección es la dirección 0, supongamos, ¿sí? Y ahí guardo el primer elemento de esta variable. ¿Cuál sería el primer elemento de esa variable? Sería el punto 0, el elemento velocidad, pero velocidad 0. O sea que lo primero que voy a guardar aquí es vel 0, ¿no? O sea, así está en memoria. Perdón. ¿Sí? Pero eso ocupa 4 bytes. Usted lo puede hacer en 4 columnas, o si quieren póngalo, no sé qué sería más fácil. Voy a ponerlo aquí, como no están, voy a poner aquí esos 4, equivaldría a vel 0. ¿Sí? Todo esto es vel 0. ¿Sí? Luego, aquí, ¿qué sería? ¿Qué seguiría acá? Pues seguiría velocidad 1, o sea, es un vector, ¿de acuerdo? Luego seguiría, y así y luego sigue vel 2. Listo. Luego, ¿qué sigue? Pues, entonces, esta parte que está acá, la puedo descomponer. Pues, esos 16, ¿cuántos serían? 4 por, pues aquí, 4 por 4, 16 bytes. ¿Sí? 4 bytes para el primer elemento, pero no sé, por 3, 18, ¿no? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, sí. 24 bytes. De esos 24 bytes, ¿cómo son organizados? De los primeros 4 es del 0. Del byte, como la dirección, eso va del 0 al 3. Luego del 4, eso no hay que hacerlo siempre, simplemente le estoy dando un poquito como la idea. Luego aquí seguiría la dirección 8 y así sucesivamente, ¿no? Sacámoslo así, no es la posición esperando de 0. Esto no es necesario por ahora en detalle, pero pues es así. Entonces, lo que estoy diciendo que va a hacerlo hasta 24, creo que aquí ahí me da. Entonces, aquí tengo los primeros elementos y luego tendría que poner, luego cuando los últimos 4 bytes de vel 2, luego de eso inmediatamente aparece aquí no velocidad, sino aparece el componente o el vector aceleración. ¿Sí? No sé, son 4 componentes. Son 4 enteros por cada, 3 elementos, digamos, por cada. Así, sí, claro, si arranco es de 0 a 23 tengo 24 bytes. ¿Listo? Y eso se va a seguir repitiendo. Ahora sí yo voy a ampliar un poquito más acá. Luego, todo esto, los primeros 24 bytes es el punto 1. ¿Listo? Luego eso mismo se repite, voy a copiarlo, pues esto que acá está arriba, eso sería, si quieren ponerlo, si quieren hacerlo como P, este punto sí, P1, no sé si arranca en 0 o en 1, no sé, arranquémoslo en 0. P0, B0, ¿sí? Si quieren ponerlo así. Entonces, miren que ahí tengo muchas formas de acceder a ese dato. Y eso se repite, pero ya para punto 1, ¿no? Hasta punto 1000. Lo único hacer, con nosotros ya me di cuenta qué va a pasar allí. Entonces sería el punto 1, pero aquí para que quede ahorita nos pegamos. 1 y el punto, y ahí, y así tengo 1000 puntos. 1, ¿listo? Hasta allí, no sé, pues creo que es lo que tengo en mente. No sé si lo primero, en cuál ejercicio que nos enfrentemos de ese tipo de memoria es cómo está organizado los datos en memoria. ¿Listo? O sea que la última dirección, bueno, ahí sigue hasta 48. Después de 48 ya tendría los dos primeros elementos y así con el 3 y así sucesivamente. ¿Listo?
Ahora aquí lo que me pregunta es, listo, tengo tres funciones y me preguntan cuál es peor y cuál es mejor. Entonces, listo. ¿Cuál sería la mejor solución? La que accede, y observen, aquí está accediendo a elementos, define el punto, luego el vector, ya sea velocidad, aceleración o velocidad, y dentro del vector, ¿cuál de esos elementos? El mejor algoritmo es el que recorra primero. Primero acceda a la edición 0, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Acceda primero a este elemento, luego acceda a este, luego acceda a este, luego acceda a este, luego acceda a este, luego acceda a ese. ¿Eso qué significa? Que el stride, ¿sí? El stride es igual a ¿qué? A 1. O sea, la diferencia entre el dato que accedo y el siguiente en el tiempo, en el que hace mi iteración de mi función, tengo pasos de uno en uno, de memoria. Memoria 0, luego la edición 1, están ahí, están pegaditos. ¿Qué significa? Que este algoritmo que acceda, como lo estoy mostrando acá, el 6.7, aprovecha la localidad espacial. Y el stride es el menor que hay, que es 1. ¿De acuerdo? Eso es como o sea, sería el mejor caso. Entonces, ¿cuál es algoritmo hace eso? Pues miremos. Porque hay otra forma de hacerlo. Puede ser este, luego este. Bueno, entonces, voy a hacerlo así, miren. Voy a hacerlo por colores para que luego verde, luego accedo, así como está acá. Luego este verde oscurito, español, luego viene este azul. Luego, sí, así digamos que este es el orden como lo estoy accediendo. Luego este azul. Y luego este, luego viene este morado y este con este color aquí. Listo. Ese es el orden como nos está accediendo. Entonces miremos cuál. Miremos este primero, clear 1. Entonces dice, defino los dos enteros pues, para los índices, que son los que van a recorrer esto. Y tengo, miren que aquí ya hay varias combinaciones. Tengo primero, hago un for, el primero esto sería este, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces yo podría poner, hagamos un momento numeritos. De pronto nos perdemos. ¿Cuál sería el primer acceso perdón, en este diagrama? ¿Cuál sería el primero? Sería P, ¿qué? J, ¿cuánto vale I? Ah, pues, ¿y cuánto vale? 0. Estoy aquí en P0, mira aquí sí P0. Y luego velocidad 0 también, ¿cierto? Entonces, el primero sería, ese sería ese sería el primer, que lo puse, perdón. Puse aquí esto con colores. Bueno, sí. Entonces, el primero es, ¿de qué puso? Un segundo. Sí, ya, listo. El primero es este. ¿Cuál sería el siguiente acceso? Pues ven acá. Hay un for, ¿sí? Sería la primera sería P0, 0. Ahí velocidad vuelve, ahí velocidad aumenta, ¿no? A 1. Y ahora aquí en 0, este velocidad for, 1. entonces dice velocidad 1. Velocidad 1 es este, ¿cierto? Ah, no, perdón. Sería Abajo. este. Acá. Entonces sería este, y marcaría velocidad 0, o sea, leería esos 4 bytes, ¿cierto? Ah, hagámoslo así para que. El primer dato sería este. Peleo en realidad el primer byte del velocidad 0, el segundo byte, tercer byte, pero eso sería el primer acceso en mi algoritmo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo manejo así porque él no se trae en la mitad de un byte o la mitad, no, se trae de una vez los 4 bytes del entero. Entonces, por eso lo marco así. Luego viene velocidad, luego viene incrementa J, ¿sí? Aquí está J, sí, J más más, luego velocidad 1. Pero sigue siendo, entonces sería este de acá, ¿cierto? El segundo acceso sería esos 4 bytes del segundo acceso. Este lee primero el primer byte, el segundo. Recuerden que está little línea, entonces bueno, lo almacena de esa manera. Así se lee en realidad. Listo. Luego ¿qué sigue? Luego sigue un menor a 3, allí, ¿cierto? O sea, lee el velocidad, porque el que está cambiando es J. O sea que hasta allí vamos más o menos bien, es decir, aprovechar hasta allí, ¿no? Vamos a completar la otra parte del algoritmo. ¿Sí? Esa es la forma, es el orden que se va recorriendo. Luego viene acá, luego viene otro for para recorrer el otro, tiene el mismo punto, el I sigue siendo 0, ¿cierto? Sí, el for externo.
Entonces hay un for para acceder a velocidad y hay otro for para acceder a aceleración. Y lo hace de la misma manera, variando el J. ¿Sí? No variando aquí el punto, que es la estructura más jerárquica, más grande, sino que el J. Y arranca de 0 a 3. Entonces lo mismo. Entonces aquí la cuarta acceso sería a P0, pero a 0. Y aceleración 0. Luego la quinta, ¿sí? Entonces y la quinta sería también, o sea, el quinto iteración, digámoslo así, le daría esos 4 bytes del entero, ¿sí? Luego, como es menor a 3, pues sería aquí termina. O sea que mire que este sería, hasta, pues, está recorriendo de la manera como se organiza en memoria. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está aprovechando totalmente la localidad espacial. Y eso sería para eh, clear 1. ¿Listo? Ok, para ahora, mi primer opción, el Clear 1, sería el más rápido de todos. Miremos a ver, posiblemente otros sean muy parecidos o iguales. ¿Listo? Y el stride sigue siendo 1. Voy a poner aquí que el stride es 1, que es un importante. Y lo mismo va a ser para la clear, para la otra función. ¿Sí? Poner aquí al ladito. Entonces, borremos esto y la forma, pues mira que como, ahora miremos clear 2. En el clear 2, miren que dentro del mismo for accedo a los dos elementos. ¿Sí? En ese clear 2 está haciendo más altos, más largos. Exacto, el stride es más alto. Está alternándose. Aquí está, miren que en el clear 2, no sé qué van a ver aquí, tengo dos for de IJ y acá, ¿cuál es el primero? ¿Y cuánto vale? Pues si vale 0, IJ vale 0. Pues sí, entonces el primero sería en ese caso, aquí sería P0 y velocidad 0, ¿cierto? O sea que sería, el primer acceso sería lo mismo que el anterior, el primer elemento. Los 4 bytes de ese entero P0, o sea, sería ese que está acá. ¿Listo? Luego, ¿qué seguiría? Inmediatamente allí, después de eso, P0, aceleración 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería? ¿A dónde saltaría? Entonces, mire que P0, aceleración, es el mismo punto, ¿sí? Pero pasó a aceleración, que sería esta, que está unos 8 bytes después. ¿Por qué 8 bytes después? Porque antes está velocidad 1 y velocidad 2. Entonces, aquí el segundo acceso sería este. ¿Sí? ¿Listo? Hasta allí, a lo que vamos, ¿cuál sería el stripe? ¿Sí? O sea, la diferencia que hay entre este acceso, entre esta dirección y esta, ¿sí? O entre esta y esta, ¿sí? Entonces el stripe sería, Profe, ahí sería 2 o 3 el stripe. en bytes, bueno, si lo veo desde el punto de vista de mi estructura de datos, sería, o de enteros, ¿cuántos enteros hay entre ellos dos? Pues dos enteros, ¿sí? Eh, no sería 3. Sí, 3. Porque son. Digo que cuando pasamos al siguiente le Sí. ponemos 1. Entonces, si Ajá, tengo 2 de exacto. por medio, sería 3. Sí, sería 3, exacto. O en bytes sería 12 bytes. ¿Sí? Porque salto de la dirección 0 a la dirección, bueno, de la dirección 0, de 0 a 3, saltaría a la 12, 15. O sea que entre ellos hay una diferencia de 12 bytes, que equivale a 3 enteros. Entonces ese strike, si lo mide, pues lo puedo mirar en bytes, ¿sí? Que sería 12 bytes. O si lo quiere mirar, que es lo mismo, si lo quiere mirar de otra manera más de alto nivel, sería equivale a 3 enteros. Porque pues, no sé si me va a entender así. O sea, salto de 3 enteros, de 3 en 3. ¿Listo? Entonces, listo, mire que este ya comparado con el anterior, pues ya empieza a fallar, pero pues ahí está. Luego viene, hace esos dos, inmediatamente esas dos, velocidad de aceleración, luego incrementa el J y le diría luego, bueno, eso lo haría sí, para ese punto, sí. Y ahí hace otra vez velocidad. Ahí ya va Ajá, velocidad 1. velocidad 1, entonces pasaría velocidad 1 acá, velocidad 1 acá, velocidad 1 acá. Bueno, sería, perdón, el 3, ¿cierto? O sea, el tercer acceso sería, a ver, son 3 bytes, sí. Sí, son 3 bytes, ¿verdad? ¿Sí? La cuarta sería esta acá,
aceleración 1. Entonces, el cuarto acceso en ese orden sería así. Luego, ¿qué pasaría? Luego incrementa J de nuevo y ya lee el velocidad 2. ¿Sí? Porque miren que hay menos la 3. Es velocidad 2, aquí está, sería el quinto acceso. Entonces, ese for hace 6 accesos. Y el último, pues en ese for sería el sexto acceso, sería este último, sus 4 últimos bytes. ¿Listo? Y esa es la forma como funciona. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y luego, cuando termina esto, ¿qué hace? Pues incrementa el n, ¿sí? Y ya pasa al siguiente. Mire que ya Ahí hice el el punto. salto sí es de 1. Exacto. Mire que aquí ya hice el punto, el 0. Ya lo leí. No un orden como esperado, pero lo leí. Ya leí el punto 0. Luego, el for externo incrementa el 1 y hace lo mismo que está allá arriba, no volverlo a copiar, pues lo hace con P1, con el punto 1, pero lo mismo, velocidad 0, aceleración 0, velocidad 1, aceleración 1 y así. En esos saltos estoy diciendo. Entonces, ¿de acuerdo? Eso es lo que está hablando allí. Listo. Ahora, miremos Ve, el profe, otro. el Sí, sprite lo cogemos siempre es con el salto más largo, ¿cierto? casi siempre ese salto, sí, el salto más, a ver. O sea, porque es que él tiene diferentes saltos ahí, a veces es de 3, a veces es de 2, a veces es de 1, pero el más largo es de 3. Entonces yo cojo mi Ajá, sprite como el sí, peor el peor. salto. Eso lo vemos, también depende del orden. A ver, del tiempo en que yo lo hago, pero sí, por ahora para comparar, en el salto más largo, en ese caso, con salto de 3 enteros o 12 bytes. Porque yo, claro, yo cuando leo un solo entero, peleo esto, inmediatamente leo esto, porque están pegados, o sea, están, digamos, eso es integral, eso es solo entero, no leo primero esto, luego salto acá, porque no, el programa no me lo permite, yo leo un entero, entonces por eso no se cuentan como strike, pues aquí el strike sería uno, ¿sí? Porque son consecutivos, pero en mi programa, que es lo que yo controlo, está intentando hacer saltos de 12 bytes, por ejemplo, o 3 enteros. Profe, la otra cosa que uno podría hacer es ver el strike de la operación que más se repite, ¿no? O sea, Exacto, como sí, también. el patrón de repetición, sí. Y ahora, para terminar, entonces ese sería el clear 3. Ese sería el clear 2, ¿cierto? Clear 2. Y el que hicimos ahorita era el clear 1. Listo. Y ahora clear 3, voy a borrar esto. Y yo creo que ya saben cuál es. Aquí no nos damos cuenta, pero. El clear 3 que está aquí a la derecha, entonces, muy parecido al de acá, ¿no? Profe, Pero, pero había que hacer una tablita así. no. Simplemente se lo pueden imaginar, sino que pues, a veces cuesta de pronto. O sea, es decir, tengan que conocer muy bien esa estructura de datos, cómo se representa en memoria, ¿sí? Pero pues uno se da cuenta también si aprovecha, ¿no? Eh, a ver, es también intuitivo porque uno se da cuenta pues, que son dos vectores, velocidad, aceleración, y velocidad son 3 elementos. Entonces lo ideal sería recorrer primero los elementos del mismo vector, luego saltar a la aceleración, que es el que está enseguida, y leer esos 3. Pero si yo me pongo a saltar primero uno, velocidad 1, aceleración 1, como estoy viendo acá, pues eso también afecta. Miremos si hay una cosa, miremos si hay otra forma de hacerlo. Pues sí, en el Clear 3 también hay otra forma de hacerlo. No siempre hay que hacer la tablita, pero para los que vamos a hacer más adelante, sí, de pronto sí es recomendable que hagamos las tablitas como para mirar esa secuencia. ¿Sí? Vale. El, el, aquí en este, bueno, en este, ¿qué sería? Todo se pone en cero. Entonces, aquí lo mismo. Ahí siempre en nuestros algoritmos, el primero que accedo, si no estoy mal, es el P0 velocidad 0, que es este. ¿Sí? Luego, pero aquí está variando, miren que aquí está variando el I, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál Sí, sería el segundo acceso? el P1. Claro, entonces miren que viene por acá y todo esto, como el P1 tiene 24 bytes, el siguiente acceso sería, o sea, el segundo acceso sería P1 velocidad, o sea, que eso ya, miren, es alto. Entonces yo puedo decir que el extra ya sería 24 bytes, pero no sería más. De la edición 0, miren que salta a la 24, que son 24 bytes. O si lo quiere ver en enteros, pues yo siempre lo pongo casi en bytes, pero aquí hay 24, yo creo que otro es menos, 24 bytes. ¿Sí? De todo lo que saltó. Sí, esos 4 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enteros. Si lo quieren ver también, es que me saltó
me saltó 6 enteros. Lo que ver pues, a nivel de enteros, pero eso traduce en bytes al final. ¿Listo? Claro, aquí ya vemos que es el peor. Sigamos de todas maneras. Luego el 3, luego acá incremento 3 el i y leo P2. P2 está por acá, o sea, serían estos de acá. El tercero, ¿sí? Tercero. Vale. Luego, los siguientes 24 bytes y así sucesivamente. Luego ya llega el 1000, ya se acaba este for del i, que indexa el punto. Cuando sale de allí ya, ahora sí hace lo mismo, pero luego hace 0 el punto, pero lo hace con aceleración. O sea que después de 1000, después de hacer 1000 puntos, el 1001 sería velocidad 1. O sea, ya después de mucho tiempo. O sea, velocidad 1, o sea, sería como la 1001, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, estos son 1001, pues 1002, bueno, voy a poner igual aquí. Vamos, si el n igual a 1000, por ejemplo, después del n, la 1000, eso tampoco hay que hacerlo, simplemente es mucho tiempo después de terminar todo el for. Listo. Luego viene aquí, pero no, es aceleración, perdón. Mira, observen que aquí primero termina con todos el J, ¿sí? Todos los velocidad cero. Luego hace todos los aceleración cero. Aceleración cero no es acá, sino aquí abajito. Aceleración 1, perdón. Aceleración cero, por acá. ¿Sí? Que sería la 1001. Sería el segundo for que aparece allí. Aceleración, sí, aceleración cero. ¿Sí? Luego viene la aceleración, luego P1, aceleración, vendría P1, aceleración cero, ¿sí? Que es porque estoy incrementando son el punto más nuevo. Entonces sería como la 1002, pues, no, especialmente la 1002. Pero igual, aquí ya sería, aquí sigue, el strike sigue siendo aquí ya también de 24 bytes, ¿sí? ¿No? Entonces, es eso. Eso tiene un impacto que luego veremos que es en la memoria caché, pero por ahora es el algoritmo. Entonces, ¿cuál sería el mejor de todos? Pues Clear 1. Sí, ese es el mejor de todos. El que le sigue, el peor, pues sería el Clear 3. Ahí está. Y porque lo estamos midiendo por strike. No aprovecha que los datos están consecutivos, sino se pone a saltar. Miren que de aquí salta acá. Entonces, no aprovecha la localidad espacial. Es decir, no aprovecha que los datos están almacenados ahí cerquita y si ya leyó pues lo ideal sería que lee el que está ahí consecutivo, que lo va a tener, ya vamos a ver que lo va a tener que cerca en cuanto a memoria caché, en cuanto a acceso. Eso entonces sería en ese mismo orden, clear 1, clear 2 y clear 3 es en la forma como está, el orden como están almacenados los datos. No sé si les dio así. Y aquí simplemente era escribir el orden. ¿Cuál era el primero? Pues, el mejor al peor respecto a la calidad espacial. ¿Sí? Y que explique cómo usted obtuvo el ranking. Entonces, pues, ¿voy a eso así o explicar simplemente, o sea, también puede ser, no necesariamente acá, pero si usted muestra que primero esta secuencia, entonces se da cuenta que primero fue P00, luego fue la P1 velocidad 0, entonces uno se da cuenta que pues, no son consecutivos. Entonces, pues, ¿listo? Si corremos si ejecutamos este algoritmo, entonces nos va a dejar eso, o sea, va a ser reflejado que el más rápido de todos es el clear 1 y el peor es este. Y otra cosa interesante, y puede que, porque aquí n igual a 1000, pero si yo pongo n igual a algo más pequeño, es probable que las diferencias no sean tan grandes. ¿Sí? Ya vemos que, como vemos en las gráficas que les mostré ahorita, en esta, pues cuando aumenta el tamaño n, un strike muy grande afecta demasiado el desempeño. ¿Sí? Si no aprovecho la calidad espacial. Y aquí ocurrió lo mismo. Si ustedes ven, luego lo analizamos bien, si el algoritmo 2 y el algoritmo 5 no así recorrido por filas para la matriz A y B, entonces ese es digamos, el peor escenario y aquí lo afecta el strike, ¿sí? Porque aquí ya son 1800 elementos entre ellos, entre el primer acceso y el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando yo aprovecho la calidad,
pero no me importa, y eso que vamos a demostrar, pues al final no me importa el tamaño. Y eso a veces confunde un poco porque, bueno, cuando yo aprovecho localidad, pues no me importa digamos, el tamaño del arreglo, ¿sí? Como estamos viendo acá, o sea, como estamos viendo en esa tablita, si yo aprovecho la localidad espacial, pues puede que sea 1000, pero miren que cuando el n es bajito, pues en los primeros elementos, pues miren que se va accediendo. Y cuando yo esté por allá abajo en 1000, pues el patrón se repite y no importa si es de 1000 o de 100 o de 1.000.000, pues él accede para lo que llama localidad. En esa zona es aprovechando precisamente que los datos están allá adyacentes y los toma. Y eso va a tener cierto impacto porque pues, así trabaja la caché, que es lo que el tema que vamos a ver en la siguiente clase. Hay una lectura sobre cómo trabaja ese caché, cómo es que ese principio, cómo se aprovecha ese principio de localidad espacial y temporal. Insertando una caché en medio, y aquí está el antico, en la mitad de los dos elementos, que es lo que estaba mostrando yo acá. ¿Sí? Digamos aquí. Pero eso también está en el video, ¿no? Se mete una caché. Esta brecha, y es una pregunta que está ahí, esta brecha era en los computadores que no tenían memoria caché. Entonces se veía que, que, comparado con el aumento de desempeño de los procesadores cada cierto tiempo, no se veía que la memoria no avanzaba, ¿sí? En ese mismo ritmo. Entonces hay una brecha y estoy hablando de la memoria principal, que es una memoria volátil. ¿Listo? Y entonces se mete una memoria caché entre entre la CPU y la memoria principal. Aquí lo ven que es en la mitad. Esa memoria es más pequeña y más rápida. Los dos elementos vienen siempre, es decir, eh, ¿qué hace una memoria rápida? Son dos cosas. Una, la tecnología. ¿Sí? No es lo mismo fabricar una tecnología con SRAM o con flip-flops, o otra con Dynamic RAM, que es con capacitancias. Entonces, la tecnología. Y la otra, el tamaño. El tamaño también de la memoria. Entre más pequeña la memoria, es más fácil y más rápido ubicar un dato allí. ¿Sí? Da cuenta, como usted busca una dirección en una ciudad pequeña o una ciudad grande. Sí, usted se demora más, o un repartidor que busca una dirección allí es más, haga de cuenta, sí, eso tiene que ver con las compuertas lógicas para seleccionar la celda correcta cuando me dan la dirección. Si son muchas más celdas, necesito más compuertas y el retardo se hace más grande para poder seleccionar. La lógica pues de selección de la celda. Entonces, o las direcciones son más largas para encontrarla. Algo así podemos hacer la similitud. Entonces, por eso se pone una memoria más pequeña y una tecnología más rápida. ¿Sí? Luego veremos que hay hay que reemplazar porque si la memoria pequeña, pues ahí no va a caber toda mi matriz. Esa matriz que está acá, pues no va a caber toda posiblemente aquí en la caché. Inicialmente va a recibir principalmente o al inicio del programa en memoria principal. Y luego va a empezar a trasladarse por bloques. Y el término de bloques es lo que vamos a leer, que es un bloque. Un bloque es la unidad de transferencia entre la memoria principal y la caché. Y ya veremos que cuando accede a esta dirección de la memoria principal, dirección 0, por ejemplo, él primero lo busca en la memoria caché. Ahí no va a estar, porque la caché está vacía en ese momento. Pero cuando lee, entonces se trae un bloque. Digamos que el bloque sea, y usted lo ve aquí en ese programa, mi tamaño de bloque, por ejemplo, aquí me dice que es de 64 bytes. ¿Qué significa eso? Que cuando encuentra, eso se llama un fallo. Cuando usted busca un dato de la CPU, busca un dato y no hay una copia de ese dato en la memoria caché, pues tiene que ir a traer la memoria principal. El truco está en lo que sigue. Es que, digamos que accedo a la dirección 0. Aquí no hay nada, no hay una copia de esa dirección 0, entonces tiene que ir a la memoria caché. Eso lo llama un fallo de la caché. Pero el truco es que cuando accedo a la memoria principal, voy a la dirección 0 de la memoria principal y me traigo el dato que necesito, esos 4 bytes. Pero una vez se trae, y si mi tamaño de bloque es de 64, me traigo todo esto, 64, hasta por acá, ¿sí? 64, hasta ahí, 64, todo este bloque, ¿sí? Necesitaba este nomás, el P0, velocidad 0, pero ya vamos a ver que se trae un bloque y ese bloque que está acá, esos 64 bytes que están cercanos a esa dirección que estoy accediendo, sí, los copia en la caché. Se lo trae una vez. Ya la siguiente vez,
Entonces, cuando accedo a la P0 velocidad 1, pues esos 64 bytes, voy a marcarlo aquí, pues digamos que en todos estos. Entonces, accede, el siguiente acceso que es este, esos 4 bytes, ya está en la memoria caché. Y lo mejor que está allí, porque es una memoria mucho más rápida, entonces el tiempo que demora en acceder a ese elemento va a ser mucho más rápido desde el punto de vista de la CPU que ir a la memoria principal. Y eso va a funcionar en los primeros 64 bytes. O sea, para esto, cuando ya me quedan los 64 bytes. Sí, yo hago por pedacitos. Nelson, tiene una pregunta. Levantó la mano. Sí, profe, es que yo sí tenía una duda de cuando tenemos un arreglo de objetos, cómo funcionaba eso de la caché, porque digamos que en la memoria principal del arreglo como tal tendríamos es la dirección del objeto, ¿sí o no? O sea, Sí. cuando tenga más cosas. Entonces, cuando hacemos la consulta, nos traemos las direcciones y también la información que está dentro de las direcciones, o nos traeríamos Sí. solo las direcciones. Ah, ok, buena pregunta. Sí, claro. Si quiere, aquí hay les muestro rápidamente, si me permiten, aquí les dejé un enlace de un simulador que vamos a trabajar luego. Por aquí está. Mostrémoslo aquí en forma de. No, es que tengo muchas cosas aquí. Una suerte que ya, creo que ahí está. Vamos a verificar. Y hay un enlace allí que se llama simulador. Por ejemplo, creo que es este, sí, este. Entonces les vamos a ver aquí cómo sería una introducción a esa parte de. ¿Y aquí qué pasó? El website bajo lejos. Si usted quiere respirar, utilizar el link, el dominio personal. Ah, cambiaron el enlace. Ah, lástima. Sí, cambiaron el enlace. Claro, cambiaron de posición. No, cambiaron. Sí, miremos esta vez. A ver si con eso les digo. Es uno, pero no, este es otro, es descargar. Miremos esta vez. Y aquí, esto es para descargar también. Google Play. De pronto miremos. No, yo busco después más bien. Pero sí, pues pegamos acá más bien aquí con esto. Entonces, digamos que yo tengo todo esto, esto es la memoria principal, supongamos. Todo esto de memoria. Tengo todo este arreglo de memoria principal. Y por acá está la memoria caché, que es más pequeña, ¿de acuerdo? Y se ha ido en bloques de 64 o de 32 o de 16, depende del computador, de la CPU. Entonces, claro, lo que vamos a ver luego es que digamos que yo me traigo hago más pequeño, yo me traigo esta porción que está acá, con su contenido, y lo pego en la memoria caché así. Entonces, claro, en la memoria caché va a estar la dirección, información de la dirección y el contenido. Entonces, y tiene que ser así, porque cuando yo acceda a la dirección 17, por ejemplo, entonces esta es la caché y esta es la memoria principal. Entonces, lo que hace la CPU es buscar primero en la caché y para identificar, me cuenta como un tag, una etiqueta, busca, la edición de 17 y ahí está. ¿Sí? Entonces eso se llama un acierto y se copia, o sea, se trae la dirección, copia la dirección y el contenido. Y si busca 17, pues se llama un acierto porque este contenido de 17, este contenido dice, me encontré el valor allí y está bien. O sea, ahí ya queda se llama un acierto. ¿Sí? Y funciona para el 18, 19, 20, 21, por ejemplo. Cuando cae el 22, todo esto va a ser aciertos. Cuando sea la 23, ¿qué va a pasar? La dirección 23 no está aquí. Entonces, a eso se le llama un fallo. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a la 23 de la memoria principal, traerse el mismo tamaño de bloque, no sé cuántos, digamos que sean, son 8 múltiplos de, no sé, así nomás. Y se trae toda esta porción y la puede varias formas. Ve que haya otro bloque disponible y la pega aquí. Eso se llama un bloque. Y si la memoria, la caché es grande, más o menos grande, pueden caber 4 bloques. Entonces aquí ya abre un fallo, pero ya por ejemplo, en la 24, por ejemplo, pero cuando sea la 25, eso lo vamos a marcar como un hit
luego como un hit, pero que si busca allí, si el dato que está buscando está dentro de ese bloque. Supongamos que está allí, ahí es mi tamaño total de la caché, tengo dos bloques. Cuando acceda a la, digamos, 32, por ejemplo, entonces se trae lo correspondiente a la 32, ¿sí? Y como tengo dos bloques, lo puedo pegar o aquí, sobreescribir, o aquí, o acá. Y eso ya vemos que hay un algoritmo, una regla para eso. Supongamos que sobreescribió esta. ¿Listo? Ya lo de las primeras ya no están. Bueno, y eso se considera un fallo de la caché porque accedí a la 30, por ejemplo, no estaba, entonces la 30 está acá. Y esa la marco yo como un fallo. Pero lo interesante es que como ya los demás, los adyacentes, los que están antes y después, los va a marcar como un hit. Si mi algoritmo aprovecha la localidad espacial y está bien pensado, él va a ser a la 31, a la 32, probablemente a la 33, 34, 35, 36, 37 y así. ¿Listo? Cuando ya se la acaben, pues ya tienen que ir a buscar y ese es el continuo reemplazo de bloques o conjunto de bytes entre la memoria principal y la memoria caché. O sea que lo que estamos viendo es que la transferencia de datos es a nivel de bloques, se traen varios elementos, precisamente para aprovechar, pensando en que hay una alta probabilidad de que si usted accedió a la edición 32, ¿sí? Por ejemplo, para el velocidad, P1 velocidad 1, que corresponde a eso, de una alta probabilidad que usted acceda a la P1 velocidad 2, o sea, el dato continuo. Y allí, a partir de allí, se va a considerar que es un acierto. Y eso implica que el tiempo de acceso a la memoria principal, a la memoria caché, es mucho más rápido que la memoria principal. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer pues voy a buscar el simulador y siempre vamos a hacer con grafiquitas pues para que lo entendamos. Por ahora lo que vimos hoy es que hay una memoria caché, hay varios niveles y lo que vamos a ver ya en la siguiente clase es sobre cómo cuantificar y qué modelo se usa para determinar el tiempo de acceso a memoria. Cómo la memoria caché impacta en el desempeño. ¿Sí? Y si yo tengo varios niveles de caché, pues mejor. ¿Sí? Pero nosotros vamos a empezar con un modelo de un solo nivel de caché, pero ya luego veremos que hay varios niveles de caché y hay varias formas de organizar esa caché. ¿Sí? Un caché nivel 2 compartida, independiente, bueno, acá, eso lo veremos pues en cada procesador, bueno, normalmente casi siempre la caché nivel 3 es el que casi siempre se usa ese modelo, ¿sí? Cada núcleo tiene su propia caché nivel 1 2 y hay una caché nivel 3 que es común para todas. Este es para bueno, eso ya es antiguo, ¿ya? El Core Duo. Pero pues vamos a irlo reflejando, ¿no? Y calculando, hablaremos de fallos, de acierto, bueno, pues, que es un caché hit, que es un caché mix. Eso que tienen que cada lectura en la unidad 5 hay eh, perdón, sí, en la unidad 5 hay un test previo a la clase del viernes. Entonces, de aquí al viernes usted accede a eh, este cuestionario, creo que con 5 preguntas, no sé, y listo, lo realizan. Lo pueden hacer en cualquier momento. Sí, que tiene que ver mucho con la caché, ¿sí? Y un concepto nuevo que es lo de caché de mapeo directo, que es el que vamos a estudiar aquí en clase. Entonces, hace la altura y ya seguimos en la siguiente clase pues con ese tema de caché. Y de pronto si alcanzamos a hacer un ejercicio, si no lo hacemos el siguiente, por ejemplo, pues el siguiente, de pronto como hacemos el viernes, si no lo hacemos para el siguiente miércoles. ¿Listo? Ok. Bueno, lo dejamos allí y entonces, pues hagan la lectura y seguimos trabajando, pues avanzando en el tema de memoria caché. Sí, aquí está en la página 596 del libro. Y aquí Profe, está. mm, Sí, disculpa. sí, claro, dime. Al fin el cuestionario que está en el video se califica. Sí, o sea, lo Lo- hacen y hacen el video y le dan submit y ya, enviar. es que me pasa algo raro porque yo marco las respuestas, Sí, me salen bien, pero cuando voy a ver, digamos, en la estrella, el puntaje final, solo me sí. marca como tres correctas, pero cuando las Ah, respondo me marca en sí. verde. A mí solamente me pasó, pero con la primera pregunta, pero sí, también pasó. Ajá, Igualmente yo le hice un... No sé. dale. Bueno, luego lo revisamos a ver. Pero, claro, se parece bien. No sé. La verdad, no sé, toca revisar. Me denle submit, yo te reviso los resultados, ¿verdad? Después. Sí.
Vale, profe. Eso, ya tengo eso. Yo lo cuadré ahorita. Bueno, ya hago la prueba, Jess. Hago la prueba, a ver. Y en este video. Ah, sí, es que yo puse el video, el enlace, pero aquí está, es el. Listo. Es que me está guardando como las anteriores, me parece. Bueno, de eso, mire, yo luego reviso uno por una vez qué pasó, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, listo, muchachos, entonces, así que entonces nos vemos. Ah, bueno, los del laboratorio mañana pues, y ya viene el resto. ¿Listo? Para el laboratorio de mañana, pues tener instalado el visual, el Minitab y tomar los datos que hicimos en el laboratorio la semana, creo que fue 12, me parece, que es la multiplicación de matrices. Con esos datos vamos a llegar, o sea, el objetivo es llegar a esas curvas, ¿no? Los que vemos aquí, listo. Y con eso ya damos cuenta que si estamos haciendo las cosas bien o qué tan, sí, qué falta pues por, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces dejamos allí. Entonces, muchas gracias. Vale, profe, chao. Gracias, Hasta profe. luego. Muchas gracias, Chao. profe. Muy bien, Gracias, bueno. profe.